Yo le agradezco mucho a Fernanda Avendaño esta comunicación. Ella es coordinadora anticorrupción del IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Soledad. Muchas gracias por el espacio. Bueno, vamos a ver. Ayer tuvieron un evento ustedes por todo lo alto en el IMCO. Se habló de corrupción, el índice de riesgo de corrupción. Primero que nada, ¿qué entendemos o cómo visualiza el INCO la corrupción? ¿Hasta dónde llega su observación, su investigación? ¿Se circunscribe al ejercicio gubernamental o abarca también algunas prácticas desde lo ciudadano? Justo el índice de riesgos de corrupción va a abarcar las compras públicas y las compras públicas que realizan las instituciones federales, partiendo de que el ejercicio de los recursos es un sector vulnerable a la corrupción y es todavía un sector particularmente vulnerable cuando ya hablamos de la adquisición de bienes y servicios. Este índice de riesgos justo se va a concentrar en todas las compras públicas que realiza el gobierno, que son más de 600,000 contratos en 4 años y 264 instituciones federales que realizaron compras y cuáles son las prácticas de riesgo de corrupción en tres componentes: competencia, transparencia y cumplimiento de la ley. Y cualquier práctica que obstaculice estos principios o alguno o los tres es una práctica que consideramos de riesgo de corrupción y que vale la pena evaluar para identificar cuáles son también estos patrones o pues sí, este análisis de riesgos de manera sistemática en las instituciones o si hay algunas particularidades dependiendo del sector y la institución que analizamos. Se dice en el arca abierta hasta el más justo peca. Es decir, lo que detectan ustedes son esas fugas que se pueden dar, ¿sí? Como riesgo, esos espacios abiertos, pues, donde puede entrar una actitud corrupta o acción corrupta. Exactamente. Ajá. Exactamente. Por ejemplo, en términos de competencia, lo que buscamos medir es si hay participación y cuál es la intensidad de la participación de los proveedores en una compra de gobierno. Cuando vemos que hay procesos que limitan la competencia y en el caso del gobierno federal, el 41% del monto contratado en 2021 fue a través de un proceso de excepción, a través de una adjudicación directa que limita la competencia, es un foco rojo y al mismo tiempo una práctica de riesgo porque una adjudicación directa, aunque está establecida en la ley y no todas las adjudicaciones directas son sinónimo de corrupción, también es un esquema donde se puede tomar alguna decisión discrecional u opaca que al mismo tiempo tenga un objetivo de desviar algún tipo de recurso, de favorecer a un proveedor o de utilizar estos desvíos para estos recursos para beneficios privados y no para el interés público. Esa es alguna de las prácticas en términos de competencia que nos permite identificar riesgos, no emitir ninguna sentencia, pero sí dar un mapa de ruta de hacia dónde están las prácticas en las distintas instituciones, también en temas de publicación de información, que cuando ya se une con la falta de competencia es otro foco, o aquellas prácticas que incumplen la ley, sobre todo en términos de plazos o de prácticas que están establecidas en las leyes de adquisiciones y las instituciones incumplen con las mismas. Ahora, Fernanda, ahí en el IMCO, ¿a qué conclusiones llegaron después de haber observado el ejercicio del 2021? Así es, pues la conclusión en términos de toda la Administración Pública Federal es que los riesgos de corrupción persisten. Una de esas prácticas es la falta de competencia, otra es que todavía la documentación es incompleta. Una de cada tres licitaciones públicas no tuvieron la publicación completa de los documentos, falta uno o más documentos en una de cada tres licitaciones. Y por último, una práctica también de riesgo en materia de cumplimiento de la ley es que la Administración Pública Federal adjudicó más de 9,000 millones de pesos a proveedores riesgosos. Y por proveedores riesgosos nos referimos a empresas fantasma, empresas catalogadas con operaciones inexistentes, empresas sancionadas o proveedores de reciente creación. Cuando este monto, que además es un monto alto, cuando vemos que son 9,000 millones de pesos, se adjudica a proveedores que pueden tener
incapacidad de cumplimiento o poca experiencia, los catalogamos de riesgo para identificar por qué se adjudicó a este proveedor o proveedores y no a otros que a lo mejor tenían mayor experiencia o capacidad de proveer un bien o servicio. Bien, entonces ya con esta información, ¿qué es lo que sigue? Después así que revelar los datos, los hallazgos que ustedes obtuvieron, ¿qué es lo que sigue o qué espera el IMCO que siga? Pues cada institución obtuvo también un puntaje de acuerdo con el riesgo en estos tres componentes y toda esta información no solo es analizar el puntaje y la posición que tiene una institución en materia de riesgo, que es fundamental, pero también identificar en qué prácticas o en qué componentes se está fallando. Y para eso también ayer presentamos la herramienta de compras públicas en México, una herramienta de visualización justo para analizar eso, para que cada institución tenga acceso a las compras públicas, a cómo se están ejerciendo los recursos y también a las prácticas de riesgo de corrupción. Entonces, el objetivo es que esto sea el mapa de ruta para las instituciones públicas para identificar las fallas, porque hay algunas fallas que son en materia de transparencia o en materia de cumplimiento de la ley, que son prácticas mucho más fáciles de detectar y de mitigar, y también cómo se puede hacer esto ya a través de un sistema más amplio de reforma del sistema de compras, sobre todo de las plataformas electrónicas y de las instituciones encargadas de vigilar los recursos públicos, donde todavía hay un monitoreo muy escaso o prácticamente nulo. Todo esto está en la página del IMCO. Así es, en imco.rg.mx, diagonal riesgos de corrupción. Excelente. Te agradezco mucho, como siempre, Fernanda, la comunicación y pues seguimos pendientes de las investigaciones que lleva a cabo el IMCO. Gracias. Perfecto. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.